Sara tenía 65 años cuando el mundo le enseñó que la soledad más cruel no es la que se vive en silencio, sino la que se siente rodeada de personas que dicen ser tus amigas. Madrid en otoño tiene algo de melancolía. Las hojas caen despacio por las aceras del barrio de Carabanchel, y los ancianos se sientan en los bancos a mirar el tiempo pasar como si supieran que el tiempo ya no les pertenece del todo. Sara miraba esas hojas desde la ventana de su apartamento en el cuarto piso. Un apartamento pequeño pero limpio, con las paredes llenas de fotos y una cocina que olía siempre a canela y café recién hecho. Hacía 3 años que Antonio había muerto. 3 años desde que el silencio había ocupado cada rincón de esa casa. Antonio no había sido un hombre rico, pero había sido un hombre bueno. Le había dejado el apartamento, una pensión modesta del Estado, y una caja de herramientas que Sara no sabía usar pero que tampoco podía tirar. Cada vez que pasaba junto a esa caja, la tocaba con la punta de los dedos, como si al hacerlo pudiera sentir todavía la calidez de sus manos. La pensión de Sara era de 780 euros al mes. En Madrid, eso no es vivir, es sobrevivir. Es calcular cada compra en el supermercado. Es elegir entre la fruta y el medicamento para la tensión. Es mirar los escaparates de las tiendas con una mezcla de admiración y resignación. Pero Sara había aprendido a hacer magia con poco. Había aprendido que una cazuela de lentejas bien hecha puede ser más reconfortante que cualquier restaurante caro. Había aprendido que un abrigo del año pasado, limpio y bien planchado, puede ser tan digno como uno nuevo. Tenía su método. Los miércoles iba al mercado de Legazpi cuando los puestos empezaban a recoger, porque a esa hora los vendedores preferían regalar la fruta madura antes que llevarla de vuelta. Los viernes repasaba su ropa con aguja e hilo, arreglando costuras, cambiando botones, transformando lo viejo en presentable. Tenía un cuaderno donde anotaba sus gastos con una caligrafía pequeña y precisa, como si cada euro mereciera ser registrado con respeto. Vivía con dignidad, y esa dignidad, construida con esfuerzo y silencio, era invisible para quienes la rodeaban. Isabel y Carmen eran sus amigas desde hacía más de 30 años. Las tres se habían conocido en el mismo edificio donde vivían de jóvenes, en los años en que los niños corrían por los pasillos y los domingos olían a cocido madrileño. Habían compartido bautizos, bodas, funerales. Habían llorado juntas y reído juntas. O al menos eso creía Sara. Porque con los años, algo había cambiado. O quizás siempre había sido así y Sara no había querido verlo. Isabel había heredado un negocio de su segundo marido, un hombre callado que había muerto dejándole un local comercial en el barrio de Salamanca y una cuenta bancaria que le permitía hablar de dinero con la comodidad de quien nunca ha tenido que contarlo. Carmen, por su parte, tenía a sus hijos que la mantenían bien, y una hija en particular que trabajaba en una empresa de tecnología y le mandaba dinero todos los meses con una generosidad que Carmen exhibía sin pudor. Las tres se reunían cada 15 días en el bar de la esquina o en casa de alguna de ellas. Y en esas reuniones, sin que nadie lo dijera en voz alta, había una jerarquía invisible pero real, construida con frases pequeñas y miradas cargadas. Isabel llegaba siempre con ropa nueva. No solo nueva, sino ostentosamente nueva. Le encantaba mencionar dónde la había comprado, cuánto había costado, qué marca era. Lo hacía con una naturalidad estudiada, como si no se diera cuenta, pero siempre mirando a Sara de reojo cuando lo decía. Una mirada rápida, casi imperceptible, pero que Sara sentía como un pinchazo. Carmen era diferente. Carmen no usaba marcas para hair. Carmen usaba la compasión. Esa compasión condescendiente que duele más que el desprecio porque viene envuelta en sonrisas. Cada vez que Sara mencionaba algo sencillo, como que había comido en casa, o que había decidido no comprarse un abrigo nuevo este invierno, Carmen inclinaba la cabeza con una expresión de ternura falsa y decía cosas como: «Ay, Sara, qué bien que tú puedas conformarte con tan poco. O qué suerte tienes, que no necesitas de estas cosas materiales». Y esa frase, «qué suerte tienes», era la que más le quemaba por dentro. Porque no era suerte, era disciplina, era sacrificio. Era la dignidad de quien aprende a vivir dentro de sus posibilidades sin quejarse. Pero para Isabel y Carmen, la austeridad de Sara no era virtud. Era motivo de lástima. El grupo de WhatsApp se llamaba Las Tres de Siempre. Tenía un icono de 3 corazones rosas que a Sara ya le parecía una ironía. Ahí Isabel compartía fotos de sus viajes, de sus cenas en restaurantes, de sus compras. Ahí Carmen reaccionaba con emojis de corazones y admiración. Y ahí, de vez en cuando, alguien le preguntaba a Sara: «¿Y tú qué estás haciendo?», con esa curiosidad que no era curiosidad sino comparación. Sara siempre respondía con algo breve: «Aquí, en casa, leyendo». «Oh, hice una tortilla hoy.
Me quedó muy bien. Y entonces venía el silencio digital. Ese silencio de cuando nadie sabe qué responder porque la respuesta no encaja con el nivel de la conversación. Una tarde de noviembre, Sara estaba en su cocina pelando patatas cuando le llegó una foto de Isabel en el grupo. Era una foto de un bolso. Un bolso de cuero marrón con una etiqueta que costaba más de 300 euros. Me lo he comprado para el viaje a Lisboa, escribió Isabel. La vida es corta, ¿verdad, chicas? Sara miró la foto un momento. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y siguió pelando patatas. Pero algo dentro de ella, algo pequeño y silencioso, empezó a romperse. No era envidia. Sara lo sabía. No quería el bolso de Isabel ni el dinero de Carmen. Lo que quería era algo mucho más simple y mucho más difícil de conseguir. Que sus amigas la vieran. Que la vieran de verdad. No como la que tiene poco, sino como la que hace mucho con poco. No como la que se conforma, sino como la que elige. No como la que sobrevive, sino como la que vive. Pero esa noche, mientras cenaba sola frente a la televisión con el volumen bajo, Sara sintió que era invisible. Y la invisibilidad, a los 65 años, puede doler más que cualquier enfermedad. Afuera, las hojas seguían cayendo en las aceras de Madrid. Y Sara seguía mirando por la ventana, preguntándose si algún día alguien vería el valor de lo que ella había construido en silencio. Diciembre llegó a Madrid con ese frío húmedo que se mete en los huesos y no te suelta hasta abril. Sara había sacado del armario su abrigo azul marino, el mismo de hacía 5 años, el que había comprado en unas rebajas de enero cuando Antonio todavía vivía y los dos habían celebrado la compra con un chocolate caliente en una cafetería de la Gran Vía. El abrigo tenía una pequeña rosadura en el codo izquierdo que Sara había cubierto con un parche bordado de flores pequeñas, azules y blancas, que ella misma había cosido una tarde de domingo mientras escuchaba la radio. Para Sara, ese parche era una solución creativa. Para Isabel, era una señal de pobreza. La reunión de diciembre fue en casa de Carmen. Una reunión que se suponía era una merienda entre amigas, con polvorones y mazapán, como siempre habían hecho en Navidad. Sara llegó puntual, con una caja de mantecados que había comprado en la pastelería del barrio, de las de toda la vida, envuelta en papel de seda y atada con un lazo que ella misma había hecho con una cinta guardada de otro regalo. Llevaba su abrigo azul, su bolso de piel marrón, un poco gastado pero limpio y bien cuidado, y los pendientes de plata que Antonio le había regalado el día de su 20º aniversario. Se sentía bien, o al menos se había convencido de que se sentía bien. Carmen abrió la puerta con una bata de casa de terciopelo burdeos y un perfume que llenaba el pasillo. El apartamento estaba decorado con guirnaldas nuevas, bolas de Navidad plateadas, y una figura del Belén que ocupaba toda una esquina del salón. «Qué bonito lo tienes todo», dijo Sara con sinceridad. Carmen sonrió con esa sonrisa suya, amplia y un poco teatral. «Es que a mí me gusta que todo esté bien puesto. Ya me conoces». Isabel ya estaba sentada en el sofá, con un jersey de cachemira color crema y unas botas de tacón que parecían recién compradas. Tenía el teléfono en la mano y lo dejó sobre la mesa con un gesto que quería parecer despreocupado pero que Sara conocía bien. Era el gesto de alguien que quiere que le pregunten qué estaba mirando. Nadie preguntó. Las tres se sentaron alrededor de la mesa del salón, con las tazas de café y los dulces navideños entre ellas, y por un momento todo pareció normal. Pareció que eran, de nuevo, las tres amigas de siempre, las que se habían conocido de jóvenes y habían sobrevivido juntas al tiempo. Pero esos momentos duraban poco. Fue Isabel quien rompió el aire tibio de la tarde. Lo hizo sin aviso, como siempre, con esa habilidad suya para clavar la aguja justo cuando la otra persona está más relajada. «He estado pensando en irme a Tenerife en enero», dijo, untando un polvorón con la misma naturalidad con que podría hablar del tiempo. «El hotel ese que fui el año pasado. ¿Os acordáis que os enseñé fotos? Pues tienen una oferta. Solo 400 euros la semana, con desayuno incluido. Una ganga, la verdad». Carmen respondió de inmediato, con entusiasmo genuino o fingido. Ya era difícil saberlo. «¡Ay! ¡Qué envidia, Isabel! Yo también necesito un descanso. Mi hija me ha dicho que este verano me lleva a Menorca, pero en enero se me hace muy largo». Hubo una pausa. Las dos miraron a Sara, no directamente, no con crueldad abierta, sino con esa mirada periférica, lateral, que es peor que la directa porque finge no estar mirando. Sara tomó un sorbo de café. «Yo en enero tengo pensado reorganizar el armario», dijo con calma, «y empezar a leer ese libro que llevo meses con él en la mesilla». Carmen inclinó la cabeza. Llegó la frase, puntual como siempre. «Ay, Sara, qué bien que tú puedas encontrar la felicidad en las cosas pequeñas. De verdad que te admiro». Y ahí estaba otra vez.
Esa admiración que no era admiración. Esa condescendencia disfrazada de elogio que te deja sintiéndote pequeña justo cuando intenta decirte que eres grande. Sara sonrió, asintió, dijo gracias con una voz que sonó más apagada de lo que quería. Y la conversación siguió, rodando hacia otros temas, hacia los hijos de Carmen, hacia el viaje de Isabel, hacia el mundo de las dos que parecía más grande, más luminoso, más importante que el de Sara. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Sara se sentó en el sillón junto a la ventana sin encender la luz. Solo la claridad naranja de las farolas de la calle entraba por los cristales, dibujando sombras largas sobre las fotos de la pared. Miró la foto de Antonio. Una foto de los dos en la playa de Almería, él con los pantalones remangados y ella riendo de algo que ya no recordaba. En esa foto, Sara tenía 43 años y una sonrisa que no pedía permiso a nadie. ¿Dónde había ido esa sonrisa? Se preguntó cuántos diciembres llevaba sintiéndose así. Cuántas meriendas, cuántas reuniones, cuántas conversaciones en el grupo de WhatsApp habían ido depositando sobre ella ese peso invisible pero real. El peso de sentirse menos. El peso de compararse. El peso de llegar a casa después de ver a sus amigas y mirar su apartamento con ojos prestados, con los ojos críticos de Isabel, y de repente ver no la calidez de los libros apilados y las fotos y las plantas en el alféizar, sino la estrechez, la limitación, la ausencia de novedad. Ese era el daño más profundo que hacían Isabel y Carmen. No le quitaban nada material. Le quitaban la mirada. Le cambiaban los ojos con los que se veía a sí misma. Esa noche Sara no durmió bien. Se despertó a las 3 de la madrugada con el corazón un poco apretado. Esa sensación física que a veces tiene la tristeza. Como si alguien te hubiera puesto una piedra pequeña sobre el pecho. Se levantó, fue a la cocina, se hizo una tila con miel, y se sentó a la mesa con el cuaderno de gastos abierto frente a ella. Miró las columnas de números. Los euros que entraban cada mes, los que salían, los que quedaban al final. Todo registrado con su caligrafía pequeña y precisa. Y de pronto vio algo que antes no había visto con tanta claridad. Vio una vida gestionada con inteligencia. Vio decisiones tomadas con cabeza y con corazón. Vio una mujer que había aprendido a construir estabilidad donde otros solo habrían visto carencia. Pero también vio otra cosa. Vio que llevaba demasiado tiempo mirando ese cuaderno con vergüenza en lugar de con orgullo. Cerró el cuaderno. Bebió la tila despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar en lo que le faltaba, intentó pensar en lo que tenía. Tenía un techo que era suyo. Tenía salud, precaria pero presente. Tenía manos que sabían arreglar lo roto. Tenía una mente que todavía aprendía, todavía sentía, todavía quería. Tenía el recuerdo de Antonio, que no era tristeza solamente sino también gratitud. Y tenía, aunque en ese momento le dolía, la lucidez de saber que algo en su vida necesitaba cambiar. No el apartamento, no la pensión, no el abrigo azul con el parche de flores. Lo que necesitaba cambiar era el espejo en el que se miraba. Y los espejos, a veces, tienen cara de persona. Enero llegó. Isabel se fue a Tenerife y llenó el grupo de WhatsApp de fotos. El mar azul, el buffet del hotel, una copa de vino blanco al atardecer. Carmen respondía con corazones. Sara miraba las fotos, ponía un pulgar arriba, y dejaba el teléfono. Fue en esos días de enero frío y quieto cuando Sara tomó una decisión pequeña pero importante. Decidió salir más. No a tiendas ni a restaurantes. Salir de otra manera. Empezó a caminar por el barrio con más atención, mirando las cosas que antes pasaba de largo. Descubrió que en el centro cívico de la calle Oca había un tablón de anuncios con actividades gratuitas o de precio simbólico. Talleres de costura creativa. Grupos de lectura. Clases de manualidades. Una tarde, casi sin pensarlo, entró. La mujer de la recepción le dio un folleto. Sara lo leyó en el banco de la entrada, con las gafas puestas y la bufanda todavía al cuello. Había un taller que se llamaba Reas y Crea, un taller de reutilización de ropa y objetos del hogar, los jueves por la tarde, precio simbólico de 3 euros la sesión. Sara dobló el folleto. Lo guardó en el bolso junto al monedero. Y al salir a la calle, con el frío de enero en la cara, sintió algo que no sabía muy bien nombrar. Algo parecido a una puerta entreabierta. Algo parecido a la posibilidad. Todavía no sabía lo que estaba a punto de descubrir. Todavía no sabía que la vida, a veces, te da sus mejores regalos en los momentos en que menos los esperas. Y que la verdad, cuando llega, no siempre llega de frente. A veces llega de lado, silenciosa, en forma de una conversación escuchada por casualidad en el lugar menos pensado. Pero eso estaba aún por venir. Febrero en Madrid huele a humedad y a calefacción encendida. Las calles del barrio amanecen con esa luz gris y plana que parece sacada de una fotografía antigua.
Y la gente camina deprisa, con las manos en los bolsillos y la mirada baja, como si el frío fuera también una forma de soledad. Sara llegó al centro cívico el primer jueves de febrero con 5 minutos de antelación. Llevaba bajo el brazo una bolsa de tela con 3 prendas que había seleccionado la noche anterior, una blusa de flores que ya no usaba pero que no había podido tirar, un jersey de lana azul con un agujero en la manga derecha, y una falda de paño marrón que había pertenecido a su madre y que guardaba más memoria que utilidad. No sabía muy bien qué se hacía en ese taller. No sabía si encajaría. Pero había algo en ese folleto doblado dentro de su bolso que la había llamado durante semanas. Como se llama a alguien sin palabras, solo con presencia. El aula era pequeña y luminosa, con mesas largas cubiertas de retales de tela, hilos de colores, tijeras, botones guardados en tarros de cristal, y ese olor particular de los lugares donde la gente crea con las manos, un olor a tela limpia y a trabajo honesto. Había 6 personas ya sentadas cuando Sara entró, mujeres en su mayoría, de edades distintas, aunque ninguna parecía menor de 50 años. Una de ellas tenía el pelo blanco cortado muy corto y reía con una carcajada franca que llenaba la sala. Otra cosía con una concentración tan profunda que ni levantó la vista cuando Sara entró. La instructora se llamaba Lucía. Tenía unos 40 años, manos ágiles, y una forma de hablar directa y cálida al mismo tiempo, como las personas que saben exactamente lo que quieren decir y no necesitan adornarlo. Le dio la bienvenida a Sara con un apretón de manos firme y le señaló un sitio junto a la ventana. «Aquí estás perfecta», le dijo. «Buena luz». Esa primera tarde, Sara no hizo gran cosa. Observó, escuchó, vio como la mujer del pelo blanco, que se llamaba Remedios, convertía una camisa de hombre vieja en un delantal con bolsillos bordados. Vio como una mujer más joven, Pilar, deshacía un jersey para reutilizar la lana en algo nuevo, con una paciencia y una destreza que a Sara le parecieron casi hipnóticas. Lucía se movía entre las mesas, sugiriendo, enseñando, preguntando, sin imponer nunca, sin juzgar nunca. Al final de la sesión, mientras recogían los materiales, Remedios se acercó a Sara y señaló la bolsa de tela que ella había traído. «¿Qué tienes ahí?» Sara sacó las 3 prendas y las desplegó sobre la mesa. Remedios las miró con los ojos de alguien que ve posibilidades donde otros ven descarte. Tomó la blusa de flores entre los dedos, la examinó. «Esta tela es preciosa», dijo. «Con esto podrías hacer una cartera. O un neceser. ¿Sabes hacer punto de festón?» Sara negó con la cabeza. Remedios sonrió. «Te enseño la semana que viene». De camino a casa, Sara caminó más despacio de lo habitual. No tenía prisa. Las farolas ya estaban encendidas y el barrio tenía esa quietud de las tardes de invierno que a veces es melancolía y a veces es paz, dependiendo de con qué ojo se mire. Esta vez, Sara lo miró con ojos de paz. Había algo que había sentido en esa sala que llevaba mucho tiempo sin sentir. No sabía nombrarlo todavía con exactitud. Era algo parecido a pertenecer. No a ser aceptada por cumplir ciertos requisitos, no a encajar porque tenías el bolso correcto o habías ido al sitio correcto de vacaciones, sino pertenecer de verdad, por ser quien eras, con tus manos y tu historia y tus telas viejas llenas de memoria. Llegó a casa, se hizo una sopa de verduras, y esa noche durmió del tirón por primera vez en semanas. Los jueves se convirtieron en el centro de su semana. Aprendió el punto de festón con Remedios, que resultó ser una mujer con una vida entera de historias y una generosidad sin cálculo. Aprendió a deconstruir una prenda y reconstruirla en algo diferente. Transformó la blusa de flores en una cartera pequeña con cierre de botón. Reparó el jersey azul con un remiendo decorativo que Lucía le enseñó, una técnica japonesa llamada sasiko, donde los hilos de remiendo se convierten en dibujo, donde la rotura se convierte en arte. Cuando terminó el jersey, lo sostuvo frente a la luz de la ventana y lo miró durante un momento largo. El remiendo era visible, y era hermoso. Esa imagen se quedó con Sara mucho tiempo después. La idea de que las roturas no siempre hay que esconderlas, que a veces la manera de sanar algo es hacerlo visible con gracia. Fue en esas semanas de febrero y marzo cuando ocurrió algo que Sara no esperaba. Ocurrió un martes por la mañana, en la frutería de la calle Oca donde Sara compraba desde hacía años. La frutera se llamaba Marisol, una mujer robusta y directa con un delantal verde perpetuamente manchado y una memoria prodigiosa para los gustos de sus clientes. «Las manzanas Fuji te las guardo yo», le decía siempre a Sara, porque sabía que eran sus favoritas. Ese martes, mientras Sara estaba eligiendo naranjas, entró en la frutería una mujer que Sara reconoció de espaldas antes de verle la cara. Era la cuñada de Isabel. Se llamaba Montserrat, y Sara la había visto en alguna reunión años atrás, una mujer discreta que siempre parecía estar en un segundo plano.
Montserrat no vio a Sara. O si la vio, no la reconoció. Estaba hablando por teléfono en voz más alta de lo que probablemente pretendía, con esa falta de conciencia que a veces da la preocupación. Sara no quiso escuchar. Pero la frutería era pequeña y las voces rebotan en los espacios pequeños. Escuchó fragmentos. Solo fragmentos. Pero fueron suficientes. Isabel no puede seguir así. Los números no cuadran. El local lleva meses sin rendir. No. Si yo ya se lo dije. Que no podía mantener ese ritmo de gastos. Las deudas, Montserrat, las deudas son serias. Sara se quedó quieta junto a las naranjas. No movió la mano. No giró la cabeza. Respiró despacio y miró el suelo de la frutería. Esas baldosas de terracota gastadas por años de pisadas. Y sintió algo extraño y complejo moverse dentro de ella. No era satisfacción. No era alegría. Era algo mucho más difícil de nombrar. Era la sensación de que el mundo, de repente, había recobrado sus proporciones reales. Isabel con su jersey de cachemira y sus botas nuevas y sus fotos desde Tenerife. Isabel que hablaba del bolso de 300 euros con la naturalidad de quien tiene de sobra. Isabel que miraba a Sara de reojo cada vez que mencionaba una marca, como recordándole la distancia que había entre las dos. Isabel estaba endeudada. Sara pagó las naranjas, dijo adiós a Marisol, y salió a la calle. Caminó hasta el banco más cercano y se sentó. No porque estuviera cansada, sino porque necesitaba un momento para que todo aquello se asentara dentro de ella. No se alegró del problema de Isabel. Eso hay que decirlo claramente. Porque Sara era una mujer buena y la bondad no desaparece aunque te hayan herido. No sintió venganza ni satisfacción. Lo que sintió fue algo más parecido a una revelación silenciosa. Una comprensión que llegaba tarde pero llegaba. Todo ese tiempo sintiéndose menos, sintiéndose pequeña, sintiéndose la que no llega, la que se conforma, la que tiene poco. Todo ese tiempo mirándose con los ojos de Isabel y viendo carencia donde había sabiduría. Y resulta que Isabel, detrás de la cachemira y los viajes y las fotos, estaba construyendo un castillo de arena sobre una deuda que crecía en silencio. Al-Kakab. Esa palabra que no existe en español pero que en urdu describe exactamente eso. La apariencia construida para cubrir una realidad que duele. El Kakabá de Isabel había sido tan convincente que hasta Sara, que conocía de sobra el valor de la austeridad, había caído dentro de él. Se quedó en el banco un rato largo, con las naranjas en la bolsa sobre las rodillas y el sol de marzo, tibio y nuevo, cayendo sobre sus manos. Pensó en su cuaderno de gastos, en sus columnas de números, en el apartamento limpio y caliente que era suyo sin deberle nada a nadie. Pensó en el jersey azul con el remiendo de sasico que en ese momento estaba doblado en el cajón de su armario. Pensó en las manos de Remedios enseñándole el punto de festón. Pensó en Lucía diciendo aquí estás perfecta, buena luz. Y pensó en la foto de Antonio en la playa de Almería, en esa sonrisa suya que no pedía permiso. Sacó el teléfono del bolso. Abrió el grupo de WhatsApp. Las tres de siempre. Vio que Isabel había mandado esa mañana una foto de un jarrón nuevo que había comprado para el salón. Carmen había respondido con 5 corazones rojos y un qué preciosidad. Sara miró la pantalla durante un momento. Luego la apagó y guardó el teléfono. Había una decisión formándose dentro de ella. Todavía no era del todo nítida. Todavía tenía los bordes borrosos como las cosas que están a punto de nacer. Pero estaba ahí, sólida, inevitable, como esas plantas que crecen entre las grietas del asfalto, que nadie planta y nadie riega, pero que encuentran el camino hacia la luz porque la vida, cuando es verdadera, siempre encuentra la manera. Sara se levantó del banco, ajustó la bufanda, tomó la bolsa de naranjas, y empezó a caminar hacia casa con ese paso suyo, lento pero firme, el paso de alguien que ya sabe a dónde va aunque todavía no haya llegado. La decisión llegó un jueves por la noche, después del taller. Había sido una tarde especialmente buena en el centro cívico. Lucía había traído una colección de telas antiguas donadas por una vecina del barrio. Telas de los años 70 con estampados geométricos y colores que ya no se fabricaban, naranjas quemados, verdes oliva, amarillos mostaza. Y el aula entera había reaccionado con esa emoción particular que tienen los objetos que han vivido, que han estado en manos de alguien, que guardan tiempo dentro de sus fibras. Remedios había dicho, sosteniendo un trozo de tela contra luz, esto no es material, esto es memoria. Y Sara había sentido esa frase aterrizar en algún lugar profundo de su pecho. Esa tarde, Sara había terminado su proyecto de la semana. Era una bolsa grande hecha con la falda de paño marrón de su madre, la que había guardado durante años sin saber muy bien por qué. La había desmontado con cuidado, casi con reverencia. Había planchado cada pieza,
y la había reconstruido en una bolsa de mercado con asas de cuero que Lucía tenía en el cajón de los materiales recuperados. En el exterior había cosido, con hilo de color crema, 3 flores pequeñas, el mismo tipo de flores que llevaba el parche del abrigo azul. Una continuidad sin haberla planeado. Una firma sin saberlo. Cuando la mostró al grupo, Remedios la miró un momento en silencio y luego dijo: «Sara, esto lo podrías vender». Y Pilar asintió. Y Lucía sonrió con esa sonrisa suya que no exageraba nunca, pero que cuando llegaba significaba algo de verdad. Sara volvió a casa con la bolsa nueva colgada del hombro y algo liviano instalado en el pecho. Algo que no había sentido en mucho tiempo y que tardó un rato en reconocer. Era orgullo. No el orgullo ruidoso que se exhibe. El orgullo tranquilo de quien sabe lo que vale porque lo ha construido con sus propias manos. Se sentó en el sillón junto a la ventana. Encendió la lámpara pequeña de la mesilla. Sacó el teléfono y abrió el grupo de WhatsApp. Había 3 mensajes nuevos de Isabel. Una foto de unos zapatos. Una pregunta sobre si alguien quería quedar el sábado. Y un comentario sobre una serie de televisión. Carmen había respondido a todo con entusiasmo. Sara leyó los mensajes despacio. Los leyó una vez, y luego otra. Y luego dejó el teléfono sobre el reposabrazos del sillón y miró la pared donde estaba la foto de Antonio. Pensó en todo lo que esa pantalla le había costado. No en términos de dinero, sino en términos de algo más valioso que el dinero. Le había costado tardes enteras de comparación silenciosa. Le había costado noches despiertas mirando el techo. Le había costado la mirada con la que se veía a sí misma, esa mirada que había ido cambiando sin que ella se diera cuenta, que había ido adoptando los criterios de Isabel y Carmen como si fueran los criterios universales de lo que significa una vida lograda. 780 euros al mes. Un apartamento pequeño en Carabanchel. Un abrigo azul con un parche de flores. Una bolsa hecha de la falda de su madre. Y una vida que era suya. Completamente, irrevocablemente suya. Sin deudas. Sin apariencias. Sin el peso agotador de ser lo que otros esperan que seas. Tomó el teléfono. Abrió el grupo. Y sin dramatismo, sin escribir ningún mensaje de despedida, sin esperar a que nadie se diera cuenta, abandonó el grupo. El teléfono registró la salida con una línea gris en el chat. Sara ha salido del grupo. ¿Así? Sin más. 3 palabras en gris que valían más que 1000 palabras en color. Sara dejó el teléfono boca abajo sobre la mesilla. Y respiró. No fue un gesto de odio. Eso es importante entenderlo. No salió del grupo porque odiara a Isabel ni a Carmen. Salió porque se quería a sí misma lo suficiente como para dejar de exponerse a algo que le hacía daño. Porque hay una diferencia enorme entre perdonar a alguien y seguir dejándole acceso a tu paz. Porque a veces el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es simplemente alejarte, en silencio, sin escándalo, con la misma dignidad con la que has vivido siempre. Esa noche durmió profundamente, sin la piedra en el pecho. Los días que siguieron fueron distintos. No de manera dramática. No hubo una transformación súbita ni una revelación de película. Fueron distintos de una manera más real y más duradera. De esa manera en que cambian las cosas cuando la decisión que las produce viene de adentro y no de afuera. Sara se despertó el viernes por la mañana y lo primero que hizo no fue mirar el teléfono. Fue abrir la ventana. El aire de marzo era frío todavía. Pero tenía ya esa promesa que tiene el aire de marzo en Madrid, esa sugerencia de que algo está a punto de cambiar, de que la tierra está preparándose para algo verde. Hizo café. Se sentó a la mesa con el cuaderno de gastos y lo abrió. Pero esta vez no lo miró con la mirada estrecha de la preocupación. Lo miró con la mirada ancha de quien evalúa su propio trabajo. Y vio que en los últimos 2 meses, desde que había empezado el taller, había gastado menos en cosas innecesarias. No porque se hubiera privado de nada que necesitara, sino porque había dejado de comprar para compensar. Había dejado de llenar con objetos el espacio que antes llenaba la aprobación de sus amigas. Tenía incluso un pequeño remanente que no había tenido en meses. Lo anotó. Lo subrayó con el bolígrafo rojo que usaba para las cosas importantes. Y sonrió. Las semanas siguientes, Sara se convirtió en una presencia fija en el centro cívico. No solo los jueves del taller de Lucía. Descubrió el grupo de lectura de los martes, donde 6 personas de distintas edades se reunían para hablar de libros con una libertad y una honestidad que a Sara le parecieron un lujo inmenso. Descubrió que Remedios organizaba una pequeña feria de objetos reciclados cada primer domingo de mes en el patio del centro, donde las personas del taller exponían y vendían lo que habían creado. Remedios le insistió. Sara dudó. Luego dijo que sí. El primer domingo de abril, Sara puso sobre una mesa pequeña cubierta con un mantel de lino las cosas que había hecho en los últimos meses. La cartera de la blusa de flores. La bolsa grande de la falda de su madre.
Un cojín hecho de retales de distintas telas con un centro bordado. 2 neceseres pequeños. Un monedero. Y el jersey azul con el remiendo de Sasico, que no estaba a la venta pero que llevaba puesto, porque Lucía le había dicho que era la mejor manera de mostrar lo que el taller podía hacer. Vendió 4 piezas. Ganó 62 euros. No era una fortuna, pero cuando Remedios le dio los billetes al final de la mañana, Sara los miró en la palma de su mano y sintió algo que ninguna cantidad mayor le había producido nunca con tanta claridad. Sintió que esos euros tenían su cara, que los había creado ella, con sus manos, con su tiempo, con su ingenio, que no le debían nada a nadie. Esa tarde, de vuelta a casa, compró un ramo de tulipanes amarillos en la floristería de la esquina, algo que no hacía desde hacía años porque siempre le había parecido un gasto innecesario. Los puso en el jarrón de cerámica azul que Antonio había traído de un viaje a Portugal y que vivía en el alféizar de la ventana de la cocina. Se quedó mirándolos un momento. El amarillo de los tulipanes contra el azul del jarrón contra la luz de la tarde de abril. Era una cosa pequeña. Era una cosa enorme. Mayo llegó con su calor suave y sus noches que empezaban a alargarse. Y con él llegó también algo que Sara no esperaba. Un mensaje. No en el grupo de WhatsApp que había abandonado. Un mensaje directo, al teléfono, de Carmen. Sara, ¿estás bien? Nos preocupamos cuando saliste del grupo. ¿Podemos quedar para tomar un café? Sara lo leyó 3 veces. Luego lo dejó sin responder durante 2 días. No por crueldad, sino porque necesitaba saber qué sentía antes de responder. Y lo que sentía era complejo. Sentía algo de ternura por Carmen, porque 30 años de historia no desaparecen de golpe y Carmen, en el fondo, debajo de toda la condescendencia, había sido también la mujer que la había acompañado al hospital cuando murió Antonio, que le había traído una cazuela de caldo esa primera semana, que le había sostenido la mano en el tanatorio. Las personas no son simples. Esa era una de las cosas que Sara había aprendido en sus 65 años. Las personas que te hacen daño no son enteramente malas, del mismo modo que las personas que te quieren no son enteramente buenas. El mundo no funciona en blanco y negro. Funciona en esa gama infinita de grises y colores mezclados que es la realidad de los seres humanos. Al tercer día, Sara respondió, «Estoy muy bien, Carmen. Mejor que en mucho tiempo. Si quieres quedar, quedamos. Pero necesito que sea diferente». Carmen preguntó qué quería decir con diferente. Sara pensó durante un momento. Luego escribió, «Quiero que hablemos de verdad. No de lo que tenemos, ni de lo que gastamos, ni de a dónde vamos de vacaciones. Quiero que hablemos de cómo estamos. Si puedes hacer eso, yo puedo tomar un café contigo». Hubo una pausa larga. Sara imaginó a Carmen leyendo el mensaje, releyéndolo, sin saber muy bien cómo responder. Luego llegó la respuesta. Una sola línea. «De acuerdo». Se encontraron en una cafetería del barrio, no la de siempre sino una diferente. Una pequeña y tranquila con sillas de madera y una cafetera antigua en la barra. Se sentaron frente a frente y durante los primeros minutos hubo entre ellas ese silencio incómodo de las conversaciones que todavía no saben cómo empezar. Fue Carmen quien habló primero, y lo que dijo sorprendió a Sara. Dijo, «Yo sé que a veces he sido cruel contigo sin querer serlo. Bueno, a lo mejor sí quería serlo y no me daba cuenta. No lo sé, pero sé que algo no ha estado bien». Sara la miró. Vio en la cara de Carmen algo que no había visto antes, o que no había querido ver. Vio cansancio. Vio la fragilidad de una mujer que también llevaba sus propios pesos, sus propias inseguridades, su propia necesidad de sentirse suficiente en un mundo que constantemente le recordaba lo que le faltaba. No se abrazaron y rehicieron todo de golpe. No fue así. Pero hablaron. Hablaron de verdad. Por primera vez en años. Sin comparaciones ni jerarquías ni frases envenenadas de dulce. Carmen le contó que su hija había cambiado de trabajo y el dinero que le mandaba era ahora mucho menos. Que ella también tenía miedo. Que la bravuconería de Isabel la agotaba a veces, pero que no sabía cómo salirse de ese patrón que habían construido entre las tres a lo largo de décadas. Sara escuchó, y luego habló. Le habló del taller, de Remedios y de Lucía, de la bolsa hecha de la falda de su madre, de los tulipanes amarillos, de los 62 euros, de lo que había sentido cuando había salido del grupo de WhatsApp, esa ligereza repentina, ese primer respiro limpio. Carmen la escuchó con una atención que Sara no le había visto en años. Y al final dijo, «¿Crees que yo podría ir algún día al taller?» Sara sonrió. Pregáneselo a Lucía. Ella recibe a todo el mundo. Sobre Isabel no hablaron mucho. No hacía falta. Algunas distancias se establecen solas, sin declaraciones ni dramas, simplemente porque la vida va poniendo a cada persona en el lugar donde cabe. Isabel seguía en su mundo de apariencias, cargando su deuda en silencio,
construyendo hacia afuera lo que se le derrumbaba por dentro. Sara no la juzgaba, pero tampoco necesitaba estar cerca. Junio llegó con su luz larga y dorada, con las tardes que se niegan a oscurecer y los parques llenos de gente que quiere aprovechar cada minuto de claridad. Sara cumplió 66 años un martes de junio. No hubo fiesta. No hubo restaurante caro ni regalos envueltos en papel brillante. Remedios le llevó al taller un trozo de tela especial, un lino portugués color hueso con un bordado en las orillas, para que hagas algo que dure, le dijo. Lucía puso una pequeña tarta de naranja sobre la mesa y el grupo cantó cumpleaños con esa torpeza entrañable de los grupos de adultos que cantan sin ensayar. Sara sopló la vela, una sola vela, porque Lucía había dicho que una vela era suficiente para representar todos los años cuando los años habían sido vividos de verdad. Esa tarde, de vuelta a casa, Sara se sentó junto a la ventana con el lino portugués en el regazo y los dedos recorriendo el bordado de las orillas. Afuera, Madrid empezaba a encender sus luces de verano. Esas luces largas y suaves que hacen que la ciudad parezca más amable, más dispuesta a la ternura. Pensó en todo lo que el último año le había enseñado. Pensó que la pobreza más peligrosa no es la de los euros, sino la de la mirada. Que el daño más profundo que pueden hacerte ciertos vínculos no es quitarte lo que tienes, sino convencerte de que lo que tienes no vale. Que hay personas en tu vida que actúan como espejos rotos, que te devuelven una imagen distorsionada de ti misma, y que a veces el acto más sabio y más valiente es dejar de mirarte en ellos. Pensó que la riqueza verdadera no se mide en lo que se compra, sino en lo que se crea, en lo que se repara, en lo que se transforma, en la capacidad de tomar algo roto y hacerlo no solo funcional sino hermoso, como el jersey azul con el remiendo de Sasico, como la bolsa hecha de la falda de su madre, como ella misma. Pensó que a los 66 años, con 780 euros al mes y un apartamento en el cuarto piso de una calle tranquila de Carabanchel, era más libre que en cualquier otro momento de su vida adulta. Libre de la comparación, libre del juicio ajeno, libre del peso agotador de intentar ser lo que no era para que alguien que tampoco era lo que parecía le diera su aprobación. Y pensó en Antonio, en la foto de la playa de Almería, en esa sonrisa que no pedía permiso. Se levantó, fue al dormitorio, descolgó la foto de la pared con cuidado, la llevó a la cocina y la puso en el alféizar, junto al jarrón de cerámica azul, junto a los tulipanes nuevos, esta vez rosas, que había comprado esa mañana porque había decidido que los tulipanes no eran un gasto innecesario. Eran una necesidad. La necesidad de la belleza. La necesidad de recordarse cada día que vivir bien no significa vivir con mucho. Significa vivir con atención, con gratitud, con las manos ocupadas en crear y el corazón ocupado en querer. Se quedó mirando la foto un momento largo. Y sonrió, con esa sonrisa que no pide permiso a nadie. Afuera, Madrid seguía encendiendo sus luces. Y Sara, por primera vez en mucho tiempo, sentía que una de esas luces era suya. Porque al final, eso es lo que nadie puede comprarte ni quitarte. La luz propia, la que construyes despacio, con hil y paciencia y dignidad. En los años en que el mundo te enseña que sobrevivir no es suficiente y que vivir de verdad, vivir con plenitud y con orgullo silencioso, es siempre posible. A cualquier edad, con cualquier pensión, en cualquier cuarto piso de cualquier calle tranquila de cualquier ciudad del mundo. Siempre es posible.